Listo, muy buenos días, ¿cómo están? Vamos a iniciar entonces. Un saludo para todas y todos. ¿Qué más? ¿Cómo Hola, van? profe, buenas tardes. Muy buenas tardes. Profe, una Hola, cosita. Lo que pasa sí, es que Sarita me dijo que tiene un problema familiar, entonces que por eso no se puede conectar a la clase del día de hoy. perdón. Listo, gracias. Vale, Bueno, profe. lo tendré en cuenta. Voy a anotarlo de una vez. Bien, bueno, chicos, ya estamos terminando con este tema Profe, del taller, ¿sí? profe, qué pena, en pronto Julie tiene fallas de internet y pues no le alcanza para poder conectarse a la clase, pero que ya de todos modos va a intentar, ¿vale? Listo, gracias. Perfecto. Muchas gracias, Aleja. Bueno, entonces, chicos y chicas, les cuento que estamos ya terminando con este espacio del taller de investigación. ¿Listo? ¿Eso qué implica? Pues ir poco a poco, ¿no? Con todo lo que implica terminar el ejercicio, lo que implicaría en el futuro terminar toda la parte de planificación y de redacción y de ejecución y la presentación final del documento de investigación, ¿no? El proceso, una vez ustedes lo terminan, o sea, ustedes van a un avance, que algunos de ustedes ya están en ese avance, luego tienen un tiempo para toda la aplicación, ¿sí? Que correspondería, pues, perdón, al próximo semestre. Y después de eso, ustedes nuevamente surten un proceso de evaluación con los mismos jurados. Hola, Estefanía, con los mismos jurados que hicieron su avance, con ellos van a hacer también la fase de final, ¿sí? Entonces, ¿ellos en qué se van a centrar principalmente? En los resultados de investigación, las conclusiones, las recomendaciones, el tema de las normas APA, ¿sí? Cuando ustedes ya han presentado su socialización de final, entonces el documento se va a una instancia que se llama la Dirección de Investigaciones. Y ellos ahí miran todo, revisan todo el tema de las normas APA, que el documento que ustedes presentan tenga todas las especificaciones de las normas APA. Cuando no cumple con estas normas, nos devuelven el trabajo, nos devuelven el documento como un concepto. Entonces dicen, corregir o ajustar tal y tal y tal y tal. O sea, ahí ellos emiten un concepto ahora lo están haciendo de manera más ordenada, porque antes era como que no, se devolvió, pero pues ajuste más APA y ya. En cambio, ahora están emitiendo un documento en el que te dicen específicamente en dónde fallaste, que a mí me parece muy bueno y muy positivo porque pues vas puntualmente a corregir eso, ¿cierto? Entonces, esa es pues la importancia de que esas normas, y no solo las normas, sino que también la parte de las referencias bibliográficas esté muy clara, estén muy claras, perdón, en todo el documento, ¿sí? Desde el inicio hasta el final. Y una vez eso ya se ha aprobado, pues ya pasan ustedes a entregar ya que los CDs, que bueno, todo el juego, ¿sí? Y ya esperar su voto. Entonces hoy vamos a dedicar la sesión a hacer una revisión de ese conocimiento y de ese ejercicio de las normas APA. Eso vamos a hacer hoy, dentro de 8 días. No tendríamos este espacio de clase porque quiero preguntarles a ustedes y pedirles a ustedes también un favor. Bueno, un favor y ver si se ajusta también a sus posibilidades. Yo les había comentado a ustedes que había la posibilidad de que una profesional en el área de las ciencias sociales nos acompañara socializándonos o presentando su investigación o su ejercicio de investigación, que fue una investigación que obtuvo una mención laureada, una egresada distinguida de la Universidad de Nariño, del programa de Ciencias Sociales, creo que en el 2018 o 19, creo que 19. Y pues es muy positivo el ejercicio. Ella hizo un ejercicio, pues así como en términos generales y a grandes rasgos, la investigación de ella fue acerca de una revisión documental, un ejercicio documental
de indagación en el contenido de la publicidad del diario El Derecho en los años 20 en la ciudad de Pasto con respecto a la visión que se tenía de mujer o el estereotipo de mujer en esa época. Entonces, como era una revisión de los textos, de la publicidad, de todo, digamos, el contenido del periódico con miras a eso, a reconocer esos estereotipos de mujer en los años 20 en la ciudad de Pasto a partir de ese periódico. Y ella pues nos va a contar cómo fue todo el proceso de sistematización, la experiencia y además pues no solamente es como indagar o que podamos hablar sobre ese tema, ¿sí? Particular, sino que también podamos hablar del fenómeno como tal, ¿sí? O sea, ya escuchando como desde su experiencia que ustedes puedan indagar un poco en ese tema, pues porque es un tema importante, porque es fundamental hablar de eso ahora, del manejo de los medios, ¿cierto? Con respecto a la imagen de una u otra persona u otro grupo o de un sector, o bueno, o sea, que veamos que es un tema que no es nuevo, ¿sí? Que viene de tiempo atrás, y que seamos críticos también con respecto a nuestra tradición también, a nuestra cultura con respecto a ese tema. Entonces, esa es la invitación, pero pues como queremos anclar este ejercicio al curso de opinión pública también, o sea, con los estudiantes de sexto semestre, lo realizaríamos el viernes 23 no, mentira, 23 no es no, el 30. El 30 de octubre es un viernes. Entonces, no nos vemos en la sesión dentro de 8 días, que es 26, sino que la pasamos al viernes. Ustedes tienen una hora también con la profe Ángela Karina allí. Entonces, pues decidimos cómo organizar estos dos grupos. ¿Listo? O estos dos espacios para aprovecharlo en un solo momento y que podamos hablar desde la investigación como tal y desde la opinión pública también, que ustedes también la han visto. Entonces, eso es el 30, pero sería a las 2 de la tarde. Vi sus horarios y veo que tienen esa disponibilidad, pero quería ponerlo aquí como en asamblea para que podamos concertar si tomamos ese espacio o no es posible para ustedes. ¿A qué hora sería, profe? A las 2 de la tarde, el viernes 30, de 2 a 3. Y como les digo, entonces no tendríamos nuestro espacio dentro de 8 días, sino ese viernes 30. Pasamos la sesión del 26 al 30. Profe, yo diría que está bien el 30. ¿Sí? ¿Les parece que es el resto? ¿Sí? ¿Están de acuerdo? Sí, profe. Profe, Ángel dice que debe cumplir con el trabajo ese día. Ya. ¿Alguien más tiene alguna dificultad? Profe, pues ese día, pues es el 29 y el 30, son las pues, exposiciones de los proyectos de investigación a nivel departamental, creo que son, y nosotros tenemos que asistir con Natalia, pero no sé si es el 29 o el 30. Pues puede Ya. ser. Listo. Vale. De todas maneras, ustedes tienen una sesión con la profe Ángela Karina, ¿no? Más tarde, a las 4, creo. Sí, Entonces, a las 4. podríamos concertar ese espacio también al que ustedes deben asistir para que podamos juntar con ella ese espacio. ¿Listo? Entonces, si no lo podemos cuadrar a las 2, yo les estaría informando para que sea a las 4 de la tarde, ¿vale? Y aprovechamos ese espacio de clase con ella y pues de coincidir con la clase de la profe Ángela Karina. Entonces quedamos en eso, yo les informo
La idea es que esa sesión de dentro de 8 días, pues la podamos hacer ese día con la invitada. Bueno, y pues, Profe, qué pena. Julie me acabo de escribir que tiene problemas de internet. listo, vale. Sí, señora, la tengo aquí. Bueno, entonces vamos a continuar con el tema del día. Les voy a hacer como todas las recomendaciones. Esta diapositiva o estas diapositivas no se las voy a facilitar, así que pueden tomar nota de ellas o de los aspectos más importantes. De todas maneras, pues ustedes también pueden tener acceso a todo el tema de de las normas de la universidad, ¿cierto? Bueno, entonces cuando empezamos a hablar de todo el tema de la bibliografía, las referencias, perdón, las citaciones, pues nos referimos en este campo de la academia, o en este campo específico que nos acoge, de las normas APA, de la Asociación Americana de Psicología, ¿sí? ¿Y por qué surgieron estas normas? Pues por varias razones, ¿no? O sea, dentro del plano académico, por las razones que vamos a mencionar ahorita. Sin embargo, hay muchas otras normas y hay organizaciones o hay formatos específicos que te solicitan un tipo específico de normas, ¿sí? Hay unas normas especiales para la salud o para los temas de la salud, hay otras normas para proyectos, hay otras normas, bueno, hay diferentes tipos de normas y en este caso, en el campo académico, pues nosotros nos regimos por ese plano de las normas APA que ustedes las vienen conociendo desde quinto, sexto semestre aproximadamente. ¿Y cuál ha sido el objetivo de esas normas? Evitar el plagio, ¿sí? Constituir realmente ese proceso de asignarle los derechos y la autoría a quien le corresponda, ¿sí? Y pues lo que buscan básicamente es eso, es fortalecer también el aprendizaje de las personas a partir de eso, a partir de la lectura, del desarrollo propio de las ideas, ¿cierto? De construir unas ideas propias, pero también documentarnos acerca de la lectura o acerca de las posturas que otras personas han tenido con respecto a esos temas que nosotros empezamos a indagar. Todo el tema de los derechos de autor, es decir, facilitarle o darle a usted los respectivos créditos o los créditos que le corresponden para poder lograr que digamos que se asigne o se garantice ese derecho que es propio, ¿sí? Porque es su capacidad intelectual o la capacidad intelectual de cada persona. Entonces, esto es como darle esa garantía de esos derechos que les corresponden a esos derechos intelectuales, ¿no? Al citar aporta al conocimiento. ¿Por qué? Porque ustedes generan un proceso de relacionar ideas. Desde que ustedes están construyendo el marco teórico, están haciendo eso, están generando conocimiento, están relacionando conocimiento, están poniendo en cuestionamiento autores, posturas, temas, ideas, ¿cierto? Entonces van generando su propio conocimiento también. Y unificar los criterios de presentación. ¿Esto para qué? Pues para que todos los trabajos también se vean bien, tengan un orden, una unidad, ¿cierto? Y pues vayan como con unos mismos patrones de construcción. Se reconocen quienes contribuyen, quién contribuye y las contribuciones sustanciales de las investigaciones propias, ¿sí? ¿Quién me ha contribuido a mí? Pero yo también cómo contribuyo al pensamiento, en este caso al campo de la comunicación y a la investigación en comunicación. Ustedes están haciendo ciencia con esas investigaciones que realizan y están aportándole al campo de la comunicación. Se permite una argumentación y una contraargumentación enriquecida, pues de eso se trata, sobre todo en los resultados de investigación. Es lo que ustedes hacen, argumentan sus ideas, sus interpretaciones a la luz de unos autores, unas posturas, ¿cierto? Y eso finalmente se refleja en un documento. Ese documento que ustedes van a presentar de 100, 80, 90, 200 hojas, bueno, estoy exagerando un poco,
va a ser eso, van a ser un escrito consistente. Haga de cuenta un ladrillo que tiene como una forma muy definida, que es muy sólido, ¿cierto? Que tiene sus propias, digamos, formas. Asimismo, es el documento que ustedes presentan. La idea de esas normas o de usar esas normas es darle consistencia a esa investigación que ustedes están haciendo. Y se suministra al lector referentes claros en temas y datos de interés. ¿Por qué? Porque ustedes consultan muchos documentos, también tienen muchos hallazgos importantes e interesantes en sus investigaciones y eso es lo que le dan, esos datos importantes, esos datos de interés son los que le dan ustedes al lector para que tenga una experiencia con su investigación. Y eso cómo lo logran a través del manejo correcto de las normas APA. Hay unas pautas generales para documentar este tipo de trabajos, ¿sí? Primero, que ustedes tengan en cuenta que se deben citar todos los autores, ¿sí? Y atribuir todos los tipos de citas al autor, así los haya transformado a sus propias palabras o los haya resumido. ¿Por qué? Porque incurrimos en el plagio, ¿cierto? Cuando ustedes van a presentar su documento a la Dirección de Investigaciones, ellos los procesan en un software de antiplagio, ¿sí? Entonces ahí miran ellos qué tan bien citado o mal citado, porque no es que a veces uno pues digamos quiera hacer plagio porque sí, sino porque pues no conoce muy bien cuáles son las normas para citar, ¿cierto? Y eso le va dando como unos porcentajes de plagio. Entonces usted, pues esos software siempre van a tener como un porcentaje plagio, ¿sí? Porque o sea, funciona como por coincidencias de palabras o de expresiones que a veces pues no son plagios, sino que son como naturales, ¿sí? Porque ya pues son frases que de pronto son muy comunes y a veces las identifica como si fuese un plagio, pero cuando ya es todo un párrafo o toda una página, ¿sí? Ahí sí que ya es como que sube muchísimo el porcentaje, ahí es cuando se devuelven los trabajos y ahí es cuando te dicen, hey, estás haciendo plagio o estás incurriendo en plagio que no es necesariamente consciente, pero hay que ajustarlo. Entonces, importante que todas esas citas que haya, así yo las haya parafraseado, pues las tenga en cuenta y las referencie debidamente. Referenciar las URL, esto hace referencia a esos links o a esos vínculos, esos portales de donde yo obtengo todos los artículos, la información, los documentos que he consultado. Porque o sea, hay lectores que ingresan a esos documentos, ¿sí? Para verificar que sea cierto que usted consultó o que esa información viene de tal portal o bueno, en fin. Pero es importante que se referencie esa URL. Y anotación de las referencias a medida que se vayan recopilando. Esta es una recomendación muy personal, en la medida en que ustedes van trabajando, vayan anotando, vayan teniendo un listado de esas referencias, una carpeta con todos esos documentos, porque al final se vuelve un rollo tener que buscarlos, tener que referenciarlos y si no están completos, entonces pues va a generar problemas, va a generar devoluciones más que todo. Entonces, ustedes tienen que ir organizando ese material con el apellido del autor para que no se les pierda, o bueno, ustedes tendrán ya su propia forma de guardar sus documentos o de administrar sus documentos, pero lo ideal es que lo puedan tener más a la mano, porque cuando vamos a construir la bibliografía, ahí es donde nos demoramos bastante tiempo. Entonces, la idea es optimizarlo también. Es permitido citar a un autor transcribiendo los pasajes necesarios. Pues digamos que esto es como, pues es válido, ¿sí? O sea, si yo voy a necesitar muchos párrafos o muchos apartados o fragmentos de un autor, pues es válido, pero tampoco pues voy a escoger muchísimos, ¿no? O sea, hay que moderarse también en ese tema. No utilizar que no sean muy continuos, es decir, que yo pues en una página no vaya a tener 3 o 4 citas, ¿sí? Porque pues es mucho, ¿no? Y que no haya tampoco mucha cantidad de referencias en términos generales en todo el documento.
Entonces, por eso es importante seleccionar lo más esencial, lo más importante, el párrafo más significativo, que me dice más, que es más integral, que es más importante, más de impacto y profundidad, para documentarlo en mi texto. Las referencias deben incluir todos los datos, ¿sí? ¿Alguien me ha... Yo tengo una duda en el tema de las cosas que se deben referenciar. Y, por ejemplo, la bibliografía que uno utiliza de apoyo exactamente para construir el documento. Por ejemplo, no sé, toda la bibliografía que trabajamos en esta clase, por ejemplo. No sé si Sí. sea pertinente también citarla como bibliografía de la investigación. Como referencias bibliográficas, sí, efectivamente. Todos los documentos que ustedes consultan y que aparecen en el cuerpo del documento deben aparecer en el apartado de referencias bibliográficas con la respectiva forma, porque tiene una forma, es diferente citar un libro a un capítulo de un libro, a una revista, a una tesis, ¿cierto? Y en eso consisten las normas. Entonces, sí, efectivamente, en la revisión también se verifica eso, que todos los autores que ustedes tienen arriba, todos estén referenciados abajo. Y que, porque puede suceder también que ustedes ponen abajo alguno y de repente, pum, lo quitaron arriba y se les olvidó. No, o sea, tiene que haber ese equilibrio. ¿Sí? Todos los que aparecen arriba, en la parte de abajo de las referencias deben constar. Los que ustedes usen, claro está, dentro o que estén referenciados en su documento. ¿Listo? Ellos son los que referenciamos. Y esas referencias deben incluir todos los datos, que el apellido del autor, que el título del documento, que el año, que la página, que el enlace o la URL. Pero ahora vamos a ver unos casos específicos donde no tenemos todos los datos, entonces cómo procedemos en esos casos. La lista de referencia refleja la seriedad y el profesionalismo del autor. Pues sí, o sea, no es lo mismo que yo tenga unos autores específicos de la comunicación participativa, por ejemplo, Alfonso Gumucio, Amparo Cadavid, bueno, otros autores que yo haya consultado, que es la comunicación participativa en Wikipedia, ¿sí? Entonces, obviamente, tiene mucha más seriedad o refleja mucha más seriedad que yo referencie el autor como tal que un portal al que contribuyen muchas personas, que es muy bueno para información general, pero para información, digamos, ya tan puntual como un trabajo de investigación, pues no es muy recomendado. O el Rincón del Vago, por ejemplo, ¿no? Entonces, ese tipo de portales, pues no es muy serio, no refleja tanta seriedad y en lo posible, pues no utilizarlos para este tipo de documentos. Diferenciar las ideas, bueno, estos son otras recomendaciones, no, más bien como apuntes, ¿no? De la importancia de las normas APA. Yo diferencio mis ideas de las ideas de otras personas, de otros autores u otros aportes a ese tipo de ideas, ¿cierto? El objetivo al incluir una cita es ampliar una idea, es argumentarla también, es mostrar una posición, es evidenciar que algo existe o que algo está sucediendo, es también contrastar esos puntos de vista, es debatir, es reflexionar, es confrontar al autor o confrontarlos a dos autores, por ejemplo, también puede darse, o yo confrontar a uno de los autores o a varios o a todos, ¿sí? Pero la idea es eso, es darle ese peso y esa rigurosidad al documento. Identificar con anterioridad las citas que va a integrar a su trabajo. Bueno, esto es algo que se hace generalmente para la parte pues inicial, ¿no? De cuando estamos construyendo que el marco teórico y todo esto, que es como más, pues más riguroso, ¿no? En términos de que sí vamos al autor como tal. Pero en los resultados de investigación yo también lo tengo que hacer, también tengo que recoger ese marco que yo tenía, porque si no, ¿para qué lo tengo allá? O sea, es que lo importante de estos resultados es recoger esos marcos. Los marcos son como ese marco, valga la redundancia, en el que yo encuentro mi investigación, donde yo lo soporto. Porque si no, no tiene sentido que yo construya un marco legal o un marco teórico que al final pues lo voy a desconocer por completo. Entonces,
importante recoger nuevamente en la escritura de los resultados esa información. Y una lista incompleta o imprecisa entorpece la lectura. Bueno, esto se refiere a cuando pues no tenemos como una claridad también sobre las citas o sobre no hay una coherencia con las citas o con la información que yo estoy analizando y meto una cita porque sí, pues digamos que va a perder también ese sentido o esa argumentación en el documento. Hay unas generalidades y luego vamos a ver las particularidades. Entonces, en términos generales, yo les voy a dar aquí unos tips de lo que generalmente utilizamos en estos documentos de investigación y luego vamos a la norma como tal que se utiliza en la Universidad Mariana para la presentación de esos trabajos de investigación. Entonces, en términos generales, cuando vamos a utilizar palabras de otro idioma o palabras adoptadas, o palabras, digamos, que son como, ¿cómo les digo? Como, ¿cómo se llama esto? Pueden ser palabras propias o como regionalismos, por ejemplo. Extranjerismo sería, profe. También, ajá, o regionalismos también, las utilicemos, o no las utilicemos, perdón, las presentemos con cursiva, ¿sí? Como collage, jazz, stock, por ejemplo, parcero o parce, si alguien lo menciona, o stakeholders, por ejemplo, también los debemos presentar con cursiva. No usar comillas y cursiva para resaltar una palabra u oración. Por ejemplo, aquí pues estaría, esto porque es el ejemplo, sí, para que lo tengamos en cuenta, pero esto no se hace, o sea, no utilizo en el documento la cursiva y a la vez un resaltado o una negrita. Solamente una de las dos. O es negrita, o es cursiva, o está subrayada. Aunque generalmente el subrayado en las normas APA pues tampoco es que se utilice mucho. Más bien la cursiva. Los decimales de cantidades enteras se separan con coma y no con un punto, ¿sí? Entonces aquí hay un ejemplo, afectó al 14,3% de la población y no al 14,3. ¿Listo? Esta es la forma correcta. Si vamos a utilizar porcentajes o cifras, que utilicemos la coma en lugar del punto. Vamos a otras generalidades. En el cuerpo del texto, los números de 1 a 10 y las decenas entre 10 y 100 se deben escribir con letras. Entonces, yo del 1 al 10 escribo las letras. Del 10 para arriba puedo escribir los números. Pero si voy a hablar de 20, yo ya escribo, como es una decena, escribo la palabra. 30, 20, 50, ya escribo la palabra, no utilizo el número. Otra generalidad, ningún párrafo debe comenzar con una cifra escrita en números. Es decir, que yo, pues, en lo posible, evite iniciar la escritura de un párrafo hablando o presentando números, sino que tengo que darle, pues, una introducción en palabras, ¿sí? Para después ya desglosar todas las cifras que quiera o los números que quiera presentar. Entonces, la idea es que no iniciemos párrafos con números o con cifras numéricas. Ningún cargo se escribe con mayúscula. Entonces, si yo estoy hablando del presidente, del alcalde, del diputado, del teniente, del coronel, esas palabras van a ir en minúscula. Pero si yo me estoy refiriendo a la organización como tal, por ejemplo, la presidencia, pues ahí sí ya es una instancia más propia, superior, entonces ya requiere que yo la designe como se escribiría. Mal haría si yo aquí le coloco presidencia con minúscula, ¿sí? O municipio de Pasto, muchas veces también lo encontramos con M, pero pues la idea es que se pueda designar a esa instancia con la mayúscula, ¿sí? Por acá, el accidente geográfico, si me voy a referir a, no sé, a un lugar, a unas montañas, un cerro, un complejo volcánico, etcétera. El accidente geográfico se escribe con minúscula, pero el nombre de ese accidente geográfico yo lo ubico con mayúscula. Por ejemplo, el volcán, pues yo no lo voy a situar acá con mayúscula, sino su nombre específico sí lo voy a situar, porque además es un nombre propio. O, por ejemplo, acá, Laguna de Guatavita. Entonces, el nombre propio de ese accidente geográfico al que yo me quiero referir, pues irá con mayúscula, pero como tal, que laguna, que el río, que el volcán, que el nevado, eso va a ir en minúsculas.
Bien, cuando tengo, bueno, esta es otra, digamos que este pues ya hace referencia a los temas de citar, pero bueno. Los apellidos de los autores, ustedes ven que, por ejemplo, a veces hay apellidos que son como muy, ¿cómo les digo? Como muy común escucharlos, ¿sí? Por ejemplo, García Márquez. Entonces, en las normas APA, pues ustedes saben que la forma normal o habitual de referir o de citar es solamente el primer apellido, ¿cierto? Y el nombre no iría completo, sino en la inicial del nombre. Pero estos apellidos que son como tan comunes, que ya se han generalizado mucho, y los conocemos, los identificamos fácilmente, por ejemplo, García Márquez, Falsborda, ¿sí? Las normas APA me dice que como son tan comunes, pues yo los puedo utilizar completos, ¿sí? Para no quitarle también ese protagonismo al personaje, porque muchas veces se suele perder. Entonces, una cosa es que yo diga García, G, ¿sí? Porque es la inicial de su nombre, a que yo diga García Márquez, yo ya sé de quién estamos hablando, ¿cierto? García G, pues puede ser otro autor, pero la idea pues es mantener esa imagen y esa identidad de esos autores. O también, para evitar eso, se suele utilizar este guión, ¿sí? Que une un poco esos dos apellidos y poder utilizarlos juntos. El Estado se escribe con mayúscula cuando se refiere a un país. Perdón, sí, cuando se refiere a un país. Entonces aquí, por ejemplo, además el Estado como una institución, ¿cierto? Cuando estamos hablando del Estado como un país, como una institución, lo vamos a ubicar con E mayúscula. Pero si yo estoy hablando de que estamos en un estado de emergencia o que estoy en un estado de tristeza o de melancolía, pues ese estado no iría con una E mayúscula, sino con una E minúscula. Pero cuando nos referimos al país, sí lo vamos a abordar de esa manera. Muy bien, esas son algunas generalidades. Ahora vamos a las particularidades. Ustedes van a ver que hay unas normas APA que ya van en la 7ª edición, que eso pues se va actualizando todo el tiempo. Y las normas APA en la universidad pues son específicas, ¿sí? Yo aquí les voy a presentar las generalidades o cómo las aborda las normas APA de la Universidad Mariana. Ahora, ¿qué sucede? Estas normas pues son del 2016, requieren también un proceso de actualización. Pero si ustedes las comparan con el formato de normas APA que actualmente, o sea, los de la 7ª edición, hay ciertas diferencias, ¿sí? Han cambiado mucho, se han actualizado. Entonces hay que ir, digamos, también como con mucho, aunque la base pues se mantiene realmente, pero hay que ir como con mucha precaución también. Y si la universidad nos pide, pues, y tiene también como sus propias normas editoriales, pues tenemos que ceñirnos a esas normas que la universidad pide. Entonces, vamos a ver, ¿qué nos pide la universidad? Nos pide que el formato de presentación del documento sea en tamaño carta, eso ustedes ya lo conocen, que la fuente sea Times New Roman de 12 puntos, ¿sí? Para el cuerpo del texto, y que tengamos un interlineado de 1.5. Eso también ya lo tenemos muy claro. Ahora que he visto que se recomienda o que se empieza como a recomendar en estas revisiones que actualmente está haciendo la Dirección de Investigaciones, que sean 4 capítulos, no son 6, no son 5, no son 2, no son 10, son 4 capítulos. El primer capítulo, que es la formulación, ¿sí? Que implica todo lo que es, que el tema, que la línea, que no sé qué, que los objetivos, que el planteamiento, que los marcos, hasta los instrumentos. Eso es el primer capítulo. El segundo capítulo vendría a ser todo el tema de los resultados de investigación. Que puede haber subcapítulos dentro del capítulo de resultados, sí, puede haber 2.1, 2.2, 2.3. Eso ya ustedes lo organizan con su propio asesor. Pero ese es el segundo capítulo. Tercer capítulo son las conclusiones. Y cuarto capítulo, las recomendaciones.
Y ahí en adelante, pues referencias bibliográficas, eso no es un capítulo, los anexos tampoco, pero que tenga esos 4 capítulos, ¿ok? ¿Qué más está pidiendo? Y ahí me falta una cosita. La categorización de los objetivos, ustedes ven que termina siendo una hoja pues como muy aparatosa, ¿cierto? Pero que nos pide que dentro de todo el documento esté en este sentido, horizontal. O sea, yo no puedo presentar mi categorización así y acá como unas columnas bien delgadititas, no, sino que yo lo pueda anexar así, en sentido horizontal. ¿Y qué más pide? Que no haya cibergrafía. Si ustedes tienen en su apartado de referencia cibergrafía, eso se los van a mandar a corregir, así que es mejor que lo vayan implementando ya como referencia específica en todo el cuerpo de referencias bibliográficas. ¿Listo? ¿Preguntas hasta el momento? No, profe. Bueno. Profe, yo tengo dos preguntas. Profe, la primera, no entendí muy bien de lo de los números, pasarlo a letras. ¿Sería solamente de 1 a 100? Porque usualmente, pues, en mi tesis siempre sale 1989, 1980 y todo lo demás. Entonces, o hubo 500 heridos, 500 muertos. Todo esto. No, los años, pues, no los vas a traducir, no los vas a pasar a letras, que son un año. Son las cifras, por ejemplo, cuando yo hablo de 5 personas, de 8 personas, del 1 al 10, cuando yo voy a nombrar algo que va del 1 al 10, ahí lo utilizo con números. En adelante ya lo puedo utilizar con letras, perdón. En adelante lo puedo utilizar con números. Pero las decenas, ¿cuáles son las decenas? 10, 20, 30, 40, 50, 60, hasta 100, yo las debo traducir a letras, ¿sí? Pero si es, por ejemplo, 85, pues entonces 85 no es una decena. Yo lo voy a presentar en números. ¿Listo? Pero los años, pues los años no, los años son años y esos no los voy a pasar a letras. No, ahí no habría ningún inconveniente. Listo, profe. Y ¿Listo? la segunda pregunta, profe, era ¿cuánto tiempo se demora la corrección de ellos? ¿O hasta que se quede aprobado o hasta que nos lo devuelvan otra vez? ¿Cuánto Pues tiempo necesitan ellos para revisar? ellos, no sé, pues no sabría decirte exactamente cuánto tiempo, porque eso depende también de cuántos trabajos ellos empiezan a revisar o tienen para revisar, porque no revisan los nuestros nada más, sino los de toda la universidad. Entonces, a ver, te digo, ahora en la última ocasión se demoraron como una semana, creo yo. Sí, como una semana en hacer la revisión, emitir un concepto y también te dan un plazo para que tú presentes los ajustes. Listo, profe. Listo. Muchas gracias. Vale. Profe, Otra, tengo una preguntita. sí. Cuando, digamos, uno tenga el próximo año la tesis lista, uno la puede presentar cuando pues ya hable con el asesor y diga si presentemos la final, cuando uno quiera, o hay fechas, por ejemplo, solo se puede en mayo o en junio, si uno la tiene como en abril, no se puede. Hay unos calendarios institucionales ya, digamos, que salen a inicios del semestre o de cada semestre, con fechas máximas para presentar todo este tema. ¿Por qué? Porque el tema administrativo demora, ¿sí? Lleva como sus tiempos también, que los derechos de grado, que no sé qué. Entonces, ustedes calculan aproximadamente unos 3 meses antes de las ceremonias de grado, ya tienen que estar en línea en todo. Ejemplo, los estudiantes que aspiran a graduarse ahorita en diciembre presentaron el final hasta el 9 de octubre. O sea, el 9 de octubre era la fecha límite para sustentar, no para pasar el documento para lectura, para sustentar. ¿Eso qué quiere decir? Que ellos tuvieron que presentar los documentos ya finalizados súper bien a sus jurados como 15 días antes, 20 días antes, preferiblemente un mes antes. Entonces, si ustedes están interesados o interesadas en la socialización pues rápida o pues si aspiran a una fecha específica de graduarse, ejemplo, ¿no? Yo me quiero graduar en agosto del año que viene, entonces tienen que consultar esos calendarios o preguntarle a su asesor cuál es la fecha máxima de socialización. Pero a esa fecha máxima de socialización ustedes tienen que restarle mínimo un mes,
¿Por qué? Porque los jurados leen, porque si hay ajustes, ustedes deben ajustar, se demoran otro poco de días ahí y luego van y nuevamente a los jurados y ellos nuevamente leen y ahí ya se procede a la socialización. ¿Sí? Pero entonces eso tiene que ser con tiempo. Sí, hay unas fechas límite para todo, para socializar, para presentar ajustes, para paz y salvos. Bueno, ya eso digamos que se va viendo en la marcha. Pero es importante tener conciencia de que si ustedes quieren una fecha específica de grado, tienen que trabajar previamente a ese proceso, ¿no? O sea, con bastante anticipación. Pero Listo, profe, gracias. esas fechas sí se las dan sus asesores de práctica no, de trabajo de grado. ¿Listo? Sí, profe. Bueno, si hay preguntas más adelante me cuentan. Bueno, entonces esta es la hoja normal, ¿sí? Una hoja normal de su investigación. ¿Qué vamos a tener dentro de las normas de la U o de nuestra universidad? Un margen de 2.5 en todos los extremos, y derecho, izquierdo, arriba, abajo. Y un número de paginación, perdón, un número de paginación inferior derecho. No es acá arriba, no es en el centro, no es por acá arriba, no, es inferior derecho. Eso también lo han corregido muchas veces, lo están corrigiendo últimamente, ¿no? La sangría es como ese espaciecito, como un huequito que se le deja al primer renglón de un párrafo. Eso se llama sangría francesa. Y eso aplica para todos los párrafos del documento, a excepción de el primer párrafo, que es el que, digamos, le sigue al título, subtítulo, o sea, ese primer párrafo inicia completico como un bloque, pero el segundo párrafo ya tendría solamente la primera línea de ese párrafo, esta sangría de acá. Y si antes de ese párrafo hay una cita mayor de 40 palabras, pues yo tengo aquí mi cita, ustedes saben que ocuparía un bloque específico y luego sigue un texto, ¿cierto? Entonces, ese texto o ese primer párrafo que le sigue a esa cita grande no llevaría esa sangría. Esa es como la única excepción que conozco o que puede darse. ¿Cómo inician ustedes? Bueno, esto también ya seguramente lo han venido trabajando, procurar ese orden y esa limpieza y esa pulcritud, podríamos decir, de la presentación. El título de su trabajo de investigación, los autores en orden alfabético, en toda la cubierta, las márgenes son las mismas. Universidad Mariana, en nuestro caso Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales, programa de comunicación social, el año y la ciudad. Y acá un pequeño titulillo que no supere las 10 palabras, o sea, es como un resumen, como una síntesis, como un identificador muy cortito de todo el título del documento, que puede ser mucho más largo. En Times New Roman, 10 puntos y en cursiva. Y eso ustedes lo ponen en un encabezado y les va a salir en todas las páginas en adelante. Luego le sigue una portada, donde también tenemos título del trabajo, autores. Aquí es el tema de leyenda del trabajo de grado. Esto quiere decir, está por acá, informe final presentado para el título de comunicador o comunicadora social. El nombre completo de su asesor o asesora y los datos igual que en la cubierta. Es la segunda página. Después viene una página en donde citamos el artículo 71 del Reglamento de Investigaciones y Publicaciones de la Universidad Mariana. ¿Qué es esto? Pues que los conceptos, afirmaciones y opiniones son responsabilidad única y exclusiva de los educandos, ¿sí? Ese es el artículo 71, se lo debe citar por todo el tema de legalidad, bueno, en fin. O sea, ustedes son los autores de sus trabajos y la universidad pues simplemente es un espacio en el que ustedes divulgan o en el que ustedes presentan esos resultados. Después de esto puede venir una hoja o unas hojitas adicionales de agradecimientos. ¿Qué sucede con los agradecimientos? Pueden hacerlos de manera general si es que ustedes quieren agradecerle a alguien específico, a una organización que les colaboró en el trabajo de grado. Perdón.
a alguien, a sus padres, a su familia, bueno, en fin, a las personas a las que ustedes consideren que le quieren dar un agradecimiento, un reconocimiento por su colaboración en el proceso de investigación, o colaboradores. Y después de la hoja de agradecimientos viene unas hojas de dedicatoria. Esta dedicatoria puede ser personal o puede ser general. ¿A qué me refiero con eso? Si son 3 personas en el trabajo de investigación y cada uno tiene una dedicatoria especial, pues las anexan en orden alfabético, ¿sí? En hojas separadas también. Y de lo contrario, si quieren hacer una dedicatoria general de los 3 del grupo, de los 2 o 3 que conforman el grupo, pues la pueden escribir en un párrafo chiquito alineada a la derecha, acá. Es decir, en esta parte. Y pues esas ya son más personales, ya es como ustedes lo quieran abordar. Puede ser grupal o puede ser individual. Si lo van a hacer individual, pues la idea es que haya una hoja aparte con esas dedicatorias. Y acá ya viene todo el tema del contenido, ¿sí? Lo que hablábamos la vez pasada, en la última clase, de la tabla de contenido. Aquí pues ustedes la agregan automáticamente y pues les facilita un mundo todo el trabajo, ¿no? De crear y actualizar una tabla de contenido. Aquí vemos los niveles, ¿cierto? Entonces tenemos un primer nivel, cómo irían ubicados, negrita, minúsculas, luego vemos negrita y cursiva, y luego vemos un tercer nivel, que ya sería solamente cursiva. Entonces esos son como los niveles que podemos utilizar. Como son 4 capítulos, entonces ustedes pues seguramente van a llegar hasta este tercer nivel, ya depende de la organización que le den al trabajo. Posteriormente, después de todo el contenido, vienen unos índices adicionales. Un índice de tablas, un índice de figuras, un índice de gráficos, de mapas, de fotografías, de imágenes, de lo que tengan. Y un índice de apéndices o anexos, como también se los conoce o se los ha trabajado, ¿sí? Que deben ir en orden numérico, con su respectivo título y obviamente también con su respectiva página. Esto no se los indiqué cómo se puede agregar, pero también se puede agregar de manera automática. Lo podemos hacer en una sesión que tenemos para el mes de noviembre, entonces ahí les complementaría esa parte para que vayan incluyendo también este tipo de índices de manera automática. Ahora, ¿cómo denominamos tablas, gráficos o figuras? ¿Sí? En el caso de las tablas, bueno, todos deben ir numerados consecutivamente, ¿cierto? Todos, absolutamente todos. En el orden, pero digamos, si son tablas, pues obviamente todas tienen que tener su propia numeración, pero si acá le sigue un gráfico, pues no va a ser gráfico 2, sino gráfico 1, si es mi primer gráfico. Cada uno, como les digo, debe ir en su orden consecutivo según el tipo de elemento que yo necesite. Por eso tengo un índice de solo tablas, un índice de solo gráficos. En el caso de la tabla, el título va acá, en la parte superior de mi tabla. Aquí tengo mi tabla y por acá tengo mi fuente, ¿sí? Y la fuente debe ir justificada a la izquierda, para este lado de acá. Puede ser en un número de fuente menor. Como yo estoy todo escribiéndolo en 12 puntos, pues esta información va a ir en 11 puntos. Y si no es propia, pues si es propia, perdón, no lleva fuente, aunque muchas veces se le coloca fuente, elaboración propia. Es mejor colocar la fuente si es una tabla que usted mismo ha construido. Y en el caso de las gráficas, no llevarían el título acá arriba ni ninguna otra información, sino acá abajo el número del consecutivo de la gráfica y el título como yo le he denominado a esa gráfica. Listo, entonces en el caso de la tabla arriba el título y en el caso de las gráficas abajo. ¿Preguntas? No, profe. No, profe. Muy bien. Vamos entonces al tema de las citas. Y en este caso, pues es importante que tengamos muchas claridades sobre el tema de las citas, ¿sí? ¿Por qué? Porque pues genera muchas dificultades a la hora de
de leer el documento, ¿sí? Ups, perdón. Muy bien. Sabemos que hay varios tipos de citas, ya ustedes las conocen, la directa o textual, que es como yo la agarro tal cual, copiada y pegada del documento donde estuve consultando, no muy extensa, obviamente también hay que reducirle a esa cita a lo más importante para que no me vaya a quedar de toda una página. Y pues obviamente debidamente referenciada. En el caso del parafraseo, es cuando yo utilizo mis propias palabras para decir en mis palabras algo que ha mencionado otro autor o que ha dicho otra persona, ¿sí? Y también hay una opción de cita, un tipo de cita que es el resumen y que es como una presentación muy resumida, valga la redundancia, muy abreviada y también en sus propias palabras de esas ideas generales del autor, ¿sí? Y obviamente también pues un poco parecido al tema del parafraseo, ¿no? Y los resúmenes presentan una perspectiva amplia del texto original. Digamos que en el resumen yo me voy como a una visión más general, más amplia de un documento. En cambio, en el parafraseo puede ser de un fragmento que yo lo estoy pasando a mis palabras. Bien, entonces tenemos citas, ejemplos de citas de menos de 40 palabras y citas de más de 40 palabras, ¿cierto? Aquí es donde tenemos que hacer como la distinción. Y también hay otra distinción interna de si se trata de una cita que se basa en el autor o es una cita que se basa en el texto o es una cita que se basa en la idea, porque también se puede dar, ¿sí? Y aquí hay, digamos, que tener en cuenta varios elementos importantes. La primera regla es que las citas de menos de 40 palabras van a ir siempre en comillas, ¿cierto? La frase textual siempre entre comillas, siempre y cuando no supere las 40 palabras. Si ya supera las 40 palabras es otro cuento. Entonces, bueno, esta es de menos de 40 palabras y yo acá voy a ubicar, obviamente, el autor, el año, ¿cierto? Esta es muy usada por ustedes también. Y, perdón, y al final de esa cita, ¿sí? Que sea basado en el autor, pues yo ubico la página. ¿De qué página, qué número de página yo encontré esta cita tal cual, la copié y la pegué ahí? Y el resto, digamos que ya es texto que yo voy introduciendo de mi reflexión. Profe, Sí. una pregunta. En este caso, cuando tenemos estos de la de menos de 40 palabras, entonces no se pone como el título del libro o bueno, de donde uno sacó, por lo que pues yo había puesto también el nombre como tal de donde yo saqué la cita. Me explico, por ejemplo, ¿Cómo lo pusiste el texto? El nombre, el título del texto, ¿dónde lo pusiste? ¿Acá en el cuerpo del documento? no, por ejemplo, aquí cierro comillas, abro paréntesis, haga de cuenta el arte de la palabra, coma, página punto 90. No, no, Okay. perdón, chicos. Es la respiración que me falla en este momento de mi vida. Bueno, por ejemplo, hay una opción que puedes implementar en ese caso, y es, por ejemplo, aquí, Kaku, o bueno, Kaku en este caso, en su texto, 2009, en su texto, el título del texto que me dijiste ahorita, afirma, ¿sí? Okay. El número de la página. Pero el nombre del texto, eso no se ubica en general en las normas. Que lo puedes incluir así como te digo, es una opción. Si no, lo puedes quitar de allí y ya esa referencia va al final, cuando ustedes escriben referencias bibliográficas. Okay, vale. Pero el nombre del texto aquí no consta, ¿listo? Ni entre paréntesis, ni de ninguna manera. O lo puedes incluir como te digo, en su texto, comunicar y educar, afirma, y ya. Bueno, vale. Muy bien. Cita, cuando es la cita basada en lo que dice este señor Kaku, ¿sí? Es la misma cita que la anterior, solo que allá yo le estaba dando como
la prelación o la importancia a él, a este señor, ¿cierto? Y aquí al texto, a la frase que él dice o a la cita textual que él está mencionando. Es la misma, ustedes van a ver acá que es la misma. Esto significa que, no sé qué, bueno, en fin, incluyéndonos a nosotros, pero es porque yo me estoy refiriendo a Kaku. En cambio acá yo estoy hablando de esa frase como tal. Y al final, pues yo obviamente retomo el autor, esta también es muy común, retomo el autor, el apellido como tal, nada de nombres, ni nombres completos, ni nada, solamente apellido, el año de la publicación de ese texto y la página. Hay otras citas en donde ustedes no van a ver esta P, sino que van a ver unos 2 puntitos y en ese caso 90, ¿sí? Eso depende de las normas también que cada uno, son una versión anterior y además, pues sí, como hay, como les digo, como hay unas normas que a veces algunas instituciones las utilizan o las adaptan para sí, pues también. Pero en el caso de nosotros o de nuestra universidad, pues vamos a utilizar esta P. Hay otros que le colocan, por ejemplo, el PP, incluso. O sea, a veces uno lo va a ver 2 puntos, la página, PP en la página o PAG y la página, ¿sí? Pero en este caso nosotros lo vamos a utilizar así. Y el resto, pues es lo mismo, ya es el resto del texto, que es para identificar que esta frase, perdón, ha sido tomada de este autor y que yo la encuentro en esta página. ¿Qué sucede? Es diferente cuando ya esa cifra es de 60 palabras o ha superado las 40 palabras. Ahí sí ya me ocupa un párrafo diferente, ¿sí? Ya lo tengo que sacar de allí. Por lo general en las normas APA, como yo acá en el cuerpo del texto estoy utilizando Times New Roman 12 puntos, esta cita por acá vendría en 11 puntos, igual en Times, ¿sí? Un puntico menor para identificar que además es una cita, ¿sí? Y de igual manera la voy a presentar así, con el apellido, el año, la página y un punto previo a toda esta información de la cita, ¿sí? Y acá es donde yo les decía el tema de la sangría francesa para que me entendieran. Cuando yo tengo 2 textos iguales, pues voy aplicando ese espaciecillo que es como de 3 o de 4 letras. Me parece que son como 3. Pero aquí no, porque aquí yo salgo de una cita larga, de una cita extensa, entonces ubico naturalmente mi párrafo normal, completico. ¿Listo? ¿Preguntas? Profe, sí, yo tengo otra pregunta. ¿En qué momentos, bueno, siendo esto muy, muy riguroso en la toma de las citas y tales, con mucho énfasis, ¿qué nos recomienda en qué momento se puede utilizar la cita directa y en qué momento se puede utilizar el parafraseo en medio de la investigación? ¿O uno lo puede coger libremente? Se puede organizar libremente, pero si yo voy a tener muchas de estas, es mejor que vayas parafraseando, ¿sí? Entonces, para que no se vea un texto como un texto lleno de citas nada más. ¿Listo? ¿Y qué implica el parafraseo? El parafraseo es bueno porque también te permite como hilar ideas, ¿sí? Y generar más ideas, más posibilidades de redacción. Entonces, si vas a tener muchas, si ves que de pronto has utilizado muchas de estas que están muy largas, que están muy repetidas, entonces ir procurando transformar esas citas a un parafraseo o ampliar la redacción tuya y tratar de espaciarlas un poco más. Pero eso ya depende de ustedes, de la redacción que vayan construyendo, ¿no? La recomendación es que no sean muy juntas o muy continuas, que no reincidan mucho en utilizar muchas citas. Listo, gracias, profe. Vale. Bueno, esta es una cita también basada en el autor, pero mayor a 40 palabras, ¿no? Es la misma que la anterior, igual, pero de todas maneras, como yo aquí le estoy dando una importancia aquí a este señor Kaku, introduzco toda la cita, ¿cierto? Ya no va en comillas porque es superior a 40 palabras y finalizo con la página acá.
siempre va a finalizar la página, chicos, o siempre va a finalizar acá toda la información de la cita. No me dejen citas huérfanas, ¿sí? Puede ser que ustedes acá colocan el año y el autor y la página y acá lo dejan huérfano, ¿no? Entonces, eso también es un causal de mala citación. Pues, si voy a tener que hacerlo, pues lo repito o paso la página acá abajo. Pero lo ideal es que no me quede la cita, como les digo, huérfana, así toda la información está acá arriba, pero yo la tengo que distribuir y referenciarla, ¿sí? Dejarla como abierta y cerrada. Este es un ejemplo entonces de una cita más grande. Aquí, bueno, viene todo el tema del parafraseo, ¿no? Entonces, cuando yo voy parafraseando, pues, en donde yo termino la idea que parafraseo, ahí va la cita, ¿no? O la referencia, perdón. Obviamente también como con los mismos datos. Aquí ya no va la página, ¿por qué no? Porque es un parafraseo. Entonces yo ya entiendo que lo que le antecede a esta cita que está aquí, a esta referencia, pues es un parafraseo, que no es lo que ha dicho textualmente el autor, sino que el investigador o en este caso el estudiante está interpretando de este autor o está refiriendo de ese autor. Y pues obviamente con su apellido y su año. No iría a página porque no es textual. Muy bien. ¿Cómo cito o cómo referencio la cita de una cita? ¿Sí? Cuando, por ejemplo, un autor toma a otro y a mí me interesa lo que ha dicho ese autor que es consultado, pero pues yo no tengo acceso a ese documento, sino que pues estoy referenciando a otro, ¿sí? Al que he consultado, al dueño de ese texto que estoy consultando. Entonces, por ejemplo, aquí el apellido, ¿sí? Y voy a manejarlo entre paréntesis, citado por Bond. ¿Por qué? Porque yo estoy leyendo el texto de Bond, pero lo que me interesa es lo que Bond recopiló de Piaget, ¿sí? Yo no estoy leyendo directamente a Piaget, sino a Bond. ¿Qué recomiendan? Muchas veces en este ámbito académico recomiendan que en lo posible yo no lea a Bond, sino a Piaget. Es decir, que me vaya más como por el autor principal, por la fuente primaria, antes que por este otro autor que pues lo ha revisado y lo ha citado y todo el cuento, ¿no? Entonces eso es lo que recomiendan. Primero irme a el autor principal. Y bueno, aquí ya el complemento de la cita. Cuando son dos autores. Profe, Era. en esa la cita de una cita, ahí sí me pegó una confundida porque, bueno, yo estoy en un texto, pero él referencia, pero por cita textual directa a a otro autor. Entonces no sería parafraseo, sino cita directa. Entonces, ¿me iría por el primero o me iría por el segundo? Porque ahí me pegué la confundida también, profe. No, si tú no tienes acceso al texto principal, ¿quiénes son tus autores? Ejemplo, para que lo... Digamos, el autor principal, Michel Foucault, y el segundo autor que estoy investigando sería María, María Benavides. Ok, y el texto lo escribió, el que estás construyendo tú, ¿lo escribió Foucault o María Benavides? María Benavides. El que estoy buscando es el que yo busqué fue María Benavides, pero ella referenció a Michel Foucault. Claro. Entonces ahí funcionaría esta parte, ¿no? O este ejemplo que hay en pantalla. En este caso sería Foucault, citado por Benavides en 2020, menciona que, etcétera. Sí, lo que diga la frase o lo que diga la cita. ¿Por qué? Listo. Porque tú estás consultando a María Benavides, no a Michel Foucault. Listo, profe. Listo, ¿Listo? gracias. Por eso les digo, pues muchas veces recomiendan, sobre todo en el nivel como más académico de las revistas de investigación y eso, prefieren que uno vaya consultando es al autor central, o sea, al principal, al primario, a la fuente primaria, en este caso Piaget o Foucault, para no
estar como con intermediarios, si así lo podemos denominar. Pero bueno, en este caso lo podemos aplicar. Hay veces que hay textos muy difíciles o muy antiguos y no los conseguimos, o sea, es válido también. Pero yo tengo que citar a ese autor del que estoy consultando el texto, ¿sí? Porque yo estoy leyendo es a María, en este caso Benavides, y no a Foucault. ¿Qué hacemos cuando tenemos dos autores? ¿Cómo los citamos? ¿Cuál es la clave? ¿Qué han visto por ahí ustedes? A ver quién está por ahí. Estefanía, ¿estás por ahí? Profe. Bueno, ¿cómo recomiendas citar dos autores? Profe, los dos autores es el apellido y creo que es la el apellido, coma, y el apellido del otro, algo así, profe, no me acuerdo bien. Ya, bueno, vamos a ver. Aquí hay unos ejemplos, ¿sí? Entonces, bueno, aquí vamos a ver la forma como los referimos. Los diseños experimentales son recomendables todas dadas las limitaciones existentes en el contexto. Primer apellido y segundo apellido. En este caso, por ejemplo, bueno, Ascuntar y un ejemplo, Tarapuez 2020 afirman que, o bueno, son estos dos autores. Siempre recordemos que los vamos a mencionar, ¿sí? Solamente los apellidos. Y esta es otra forma. Entonces, por ejemplo, acá Vargas y Posada y del Río, que es, digamos, aquí habrían tres autores, establecen que las, etcétera, ¿sí? Siempre el año, pero y los dos primeros, digamos, van referenciados también, van separados por una coma, y al final introducimos el tercer autor, pues dependiendo de cómo aparecen en los textos también, ¿cierto? Yo no los organizo, me los organiza el texto. ¿Por qué? Porque pues los textos a veces pues están organizados como por las contribuciones, bueno, en fin, por muchas razones. Entonces yo los tengo que organizar o que presentar según cómo el texto me los refiere también. Entonces siempre los dos autores mencionados. Si tenemos 3 o 5 autores, ¿cómo vamos a referenciar? ¿O cuáles son las claves? ¿Está por ahí, Lady? Oscar. ¿Se encuentra por ahí Oscar? Oscar Castro. ¿Tampoco? Profe, de pronto la cita de 3 y 5 autores, digamos, se colocan solo los apellidos con sus respectivas, pues, coma, y por último, pues ya se coloca, y por ejemplo, Garrido, ¿no? Y entre paréntesis, el año, y ahí ya se da como a conocer la cita, no sé si estoy bien. Y si son, ponle tú, 5 autores, yo tengo que mencionarlos a todos todo el tiempo. No, esa yo creo que es como el apellido de uno de los autores y creo que va seguido de et al, algo así. Et al. Sí, exactamente. Ahorita lo vamos a ver. Entonces, ¿qué tenemos que hacer en este caso? Escribir los apellidos de todos los autores la primera vez que yo los cito, ¿sí? Entonces, aquí, bueno, un ejemplo, Álvarez, Ascuntar, Botina, Castro y Cerón. Y ahí los voy a mencionar la primera vez, bueno, 2020, 2 puntos, o bueno, página 10, ¿sí? Ahí, si es la primera vez que los menciono, van a ser todos. Y en adelante, yo solo menciono a Álvarez, ¿sí? Que es el primero que aparece, y seguido de esta expresión et al. ¿Qué significa et al? Significa y otros, ¿sí? Para abreviar, como para resumir, que se trata de varios autores dentro de un texto. Existen dos tipos, bueno, este es un ejemplo. Profe, Sí. profe, una pregunta, o sea que se coloca
Álvarez, et al, punto, ¿no? Sí. Alice, pensé que era con punto y luego et al. No. Primero va Álvarez y creo que acá está el ejemplo. Ya lo vemos. Entonces, bueno, aquí tenemos los 3 apellidos, el año y seguimos con la idea. También depende de cómo estoy yo redactando, entonces saco del párrafo los autores, si es que me estoy refiriendo a ellos, ¿cierto? El año siempre iría en esos paréntesis y el complemento. Cuando se vuelve a citar este artículo, se incluye el primer apellido del autor o el primer autor y la abreviatura et al. Y aquí hay un ejemplo. Entonces, por ejemplo, bueno, aquí dice Simons et al. Yo ya entiendo que van o van un complemento, unos autores adicionales, el año y el complemento por acá, pues de la cita o de la idea que estoy desarrollando. Lo mismo sucede si son 3, si son 5 autores, a veces hay 20 autores, entonces, pues también hay una forma específica de citar este tipo de personas. ¿Qué sucede cuando es un autor corporativo? Y Claudia Cerón, ¿cuál es la clave? ¿O cómo cito, por ejemplo, un texto de ONU? No, profe. No, bueno, vamos a ver entonces el ejemplo. Aquí hay un ejemplo. Según el Ministerio de las Tecnologías de la Información y las Telecomunicaciones, y entre paréntesis va la abreviatura, ¿cierto? Las decisiones sobre el presupuesto quedan a cargo, y refiero nuevamente la organización o ese autor corporativo y el año. Ellos nos dan una clave. Siempre mencionar el nombre completo de la organización. Así sea, pues, que yo conozco el MINTIC de hace 1000 años y que está súper institucionalizado y que lo conoce todo el país, no importa, yo tengo que mencionar la instancia o la institución, el nombre completo de la institución, como está aquí, seguido de las siglas, ¿sí? Las siglas se deben introducir entre paréntesis junto con el nombre completo en la primera mención para luego poder usarlas sin riesgo de confusiones, ¿sí? Muchas veces, si yo voy a utilizar muchas siglas o muchas abreviaturas, es importante también que tengamos un listado de abreviaturas al inicio del documento. Antes de la tabla del contenido vendría un listado de abreviaturas. Entonces, yo coloco, por ejemplo, MINTIC, Ministerio de Tecnologías de Información, ONU, Organización de las Naciones Unidas, FAO, Organización para la Alimentación, etcétera. ¿Listo? Esa también es una recomendación que se hace y que a veces piden. Aquí en la universidad no he visto que las pidan, pero pues si voy a utilizar muchas abreviaturas, sí. Por ejemplo, si van a hacer una tesis de maestría, se las van a pedir. Y eso pues para evitar que, digamos, confusiones o para tener como mayor claridad y poder abreviar después. Sin autor, ¿qué sucede cuando no tengo un autor? Yo a veces, no, pues seguramente a ustedes les ha pasado, a mí me ha pasado que yo encuentro textos que son muy buenos y por más que los busco no encuentro el autor o que los referencio, que trato de rastrearlos y no hay autor. Simplemente no lo encuentro o no existe o no hay. Entonces, ¿yo cómo lo manejo? Lo manejo como anónimo en lugar del apellido. ¿Sí? ¿Eso qué me dice? Pues que es un documento que no tiene autor o que no rastrea o que no referencia autor. Profe, digamos en este caso, yo me acuerdo con el primer semestre por allá, de que el profe Poveda nos decía que cuando no había fecha o autor, uno tenía que abrir como la llavecita y poner en mayúscula S.F o o S.A, sin autor. Sin autor. Sí, también son válidas. Eso sucede acá con la fecha también. Hay documentos también muy buenos que ustedes a veces no les consiguen la fecha por ningún lado. Entonces, o no la refieren, no la tienen, entonces también funciona mucho eso. El punto, ese punto F, que significa sin fecha, o /F, que también significa sin fecha. Muy bien, muchas gracias, Aleja. Profe, una pregunta. ¿Y si hay un archivo o un documento
que está muy bueno y que nos puede ayudar a la tesis o a la investigación, y no se le referencia ni el autor ni la fecha, ¿sería anónimo SF? Sí. Ujú. O SASF. Pero, no, uy, pues bueno, yo no creo que suceda mucho, ¿no? Hay que hacer lo posible. Antes de que vayamos a colocar que no tiene autor o fecha, yo les recomiendo tratar de rastrearlos por fragmentos. A veces en Google uno coloca un pequeño fragmento del texto y te ubica. Al menos uno de la información faltante te la puede ayudar a clarificar. La idea es que podamos completarlas lo máximo posible, pero si ya en un caso así que no conseguimos nada de información del texto que está muy bueno, pues esa sería la opción, según las normas APA. Listo, profe. Y si tiene el autor y la fecha, pero no tiene el número de página, ¿cómo se referenciaría si por alguna casualidad no tiene número de página? También he visto que utilizan el SP sin página. Eso también he visto. Si no disponemos de la página. Entonces, pues depende también, ¿no? Si hay textos que no disponen, o uno puede, es que lo que pasa es que si es textual, pues muy difícil porque pueden haber muchas versiones, ediciones de ese texto, ¿cierto? En fin, entonces preferiblemente colocar o abreviarlo como SP, que significa sin página también, pero yo sé que es una cita de un texto específico. Listo. Muchas gracias, profe. Listo. Comunicaciones personales. ¿Cómo podríamos referenciar una comunicación personal? Muchas veces sucede que ustedes tienen cuando están como planteando la idea de la investigación, tienen una conversación con alguien, por ejemplo, ¿sí? Y es una información así súper importante la que les dan, o por llamada telefónica, o una entrevista así, digamos, como en videollamada, algo así. Y es información que a ustedes digamos que no tienen un soporte, que no está transcrita, que no está publicada, pero es importante y la quieren referenciar porque argumenta o porque le aporta a su documento o a su trabajo y la quieren referenciar. Entonces, eso también tiene una clave. Ángela, ¿está por ahí? Bien, no está. Entonces, Luis Cruz. Sí, profe. Listo. ¿Cómo podría yo abordar esas comunicaciones personales? ¿Has visto algún texto que aborde ese tipo de recursos? No, profe, la verdad no los he visto. Y no tengo idea cómo se hace. Listo. Entonces, si yo tengo ese tipo de conversaciones, ¿cierto? Que como les digo, no están documentadas, pero es importante, puede incluir las iniciales y el apellido del comunicador y la fecha más exacta posible. Aquí hay un ejemplo. Entonces, ¿qué tengo por acá? El apellido, la inicial, ¿cierto? Del nombre, el apellido. Y aquí, seguido coma, comunicación personal. ¿Por qué? Porque pues yo no tengo cómo referenciarlo, ¿cierto? Sé que es una entrevista importante, pero no tengo cómo documentarlo, o sea, no tengo la evidencia, pero fue importante. Y si yo tengo la fecha exacta, la puedo colocar, la puedo referenciar, y si no, pues un aproximado de la fecha donde yo tuve esa conversación con este señor o señora Roballo. Y acá igual, si yo me refiero a lo que va a decir este señor o esta señora Reyes, entre paréntesis ubico la fecha en términos generales de cuando tuve esa conversación con él y le agrego comunicación personal para indicar que fue una comunicación que no está referenciada, pero que es importante para el trabajo. Esa también es una opción. ¿Qué sucede si tengo dos textos de un mismo autor? Porque eso también sucede. Entonces, por ejemplo, a mí me pasó en alguna ocasión que tenía como 5 textos de Michel Foucault. Entonces, ¿qué hago allí? ¿Sí? ¿Qué hago en ese caso? Daniel se encuentra por ahí. Daniel Mateo. Sí, profe. ¿Cómo has visto que se referencian dos textos de un mismo autor?
A ver, pues de un... No, O yo creo por que, pues, ejemplo, cuando hay dos textos de un mismo año, eso también pasa. no, pues por ejemplo, de un mismo autor, pero pues como son dos textos similares, o sea, son dos textos distintos, pues toca, eh, yo qué sé, poner, pues por ejemplo, arriba, por ejemplo, comunicación, uno es comunicación personal, por Ya. ejemplo, de Roballo, pero el otro que es del mismo autor es comunicación asertiva. Entonces, o sea, como que toca poner pues el título pues del otro texto. Pues así es como creo que se debe manejarlo. Vale, Pero, pero eso para las referencias, ¿no? Porque cuando estoy en los textos o en el texto, pues este, por ejemplo, no va el título, ¿no? Este es un ejemplo de si es una comunicación personal. Aclaro, ¿no? Aquí si es una entrevista informal, una llamada telefónica, es la única, digamos, no es que sea este un texto, no, comunicación personal no es un texto, ¿no? Es una llamada o una entrevista, digamos, personal que yo tuve con esa persona, pero no la he documentado. O sea, no es el título de un texto. Entonces vamos a ver acá, volviendo al tema. Si tenemos dos textos de un mismo autor en un mismo año, aquí está. Por ejemplo, yo los voy a empezar como a nombrar con estas letricas, ¿sí? Si son del mismo año, ¿cierto? Entonces tengo aquí Álvarez 2005A, Álvarez 2005B. ¿Qué quiere decir eso? Que son dos textos diferentes dentro del mismo año, pero son completamente diferentes, ¿no? Este es, no sé, un capítulo y este es un libro, un ejemplo. Entonces, al citar varias referencias del mismo autor y del mismo año, se deben distinguir con letras minúsculas en la lista de referencias e incluir esas letras en la citación, así, A, B, C, D, las que sean necesarias, siempre y cuando pues sean del mismo año, ¿no? Aunque si son dos textos de un mismo autor, pues obviamente como si son de años diferentes, yo obviamente voy a empezar por 2005, 2007, 2015, 2020, ¿sí? También en ese orden de aparición o de publicación de los textos. Para asignar las letras, organice las referencias que coinciden en autor y año por orden alfabético según la primera palabra del título. Por ejemplo, aquí yo como lo designo como A, ¿sí? Porque el título empezó con, un ejemplo, Alianza para el Progreso, ¿sí? Y acá este B, porque era un título que decía, no sé, directorio de alumnos, ¿sí? Entonces, así en ese orden alfabético yo los voy ordenando. Pero eso digamos que ya es parte de la organización del autor. Cuando ustedes tienen imágenes, tablas, gráficos, esquemas, etcétera, pues yo siempre tengo que darle un crédito a la fuente. Así sea yo quien la elaboró, pero tengo que colocar una fuente, ¿sí? Entonces, cuando es una tabla que usted solita construyó, yo cómo lo asigno, cómo lo referencio. Cata, ¿está por ahí? Cuando le pongo la fuente a esa tabla que usted construyó, ¿cómo le tengo que asignar la fuente? ¿Cata dijo, profe? Sí. No es que no lo escucho bien. Cuando tú has construido una tabla tú misma y la vas a anexar a tu trabajo de investigación, ¿qué fuente le colocas? ¿De dónde obtuviste esa tabla? Es en la parte, o sea, el nombre pues abajito, ¿no? Como usted nos decía, en la parte inferior. Sí. O sea, me ¿Cómo está esa fuente? de Times. Sí, pero ¿cómo va? O sea, ¿qué va ahí? ¿Fuente qué? No, profe, no me acuerdo. Fuente, elaboración Ay, propia. ya, sí. Y si no, creo que no se la ponía, pero usted dijo que es Preferible como poner. mejor para que no digamos
no se tome en cuenta que es plagio o algo parecido. Ajá, efectivamente. Si tú esa tabla la obtuviste de otra fuente, ¿sí? Consultaste un texto y la pusiste ahí y dijiste, uy, esto viene muy bien, entonces voy a citar la organización o la fuente donde yo la obtuve, ¿sí? Entonces, abajo de la tabla yo voy a escribir fuente ONU o, bueno, Organización para las Naciones Unidas 2019. Si fue un material creado por el autor a partir de información tomada de otra fuente, es decir, que yo tengo esta matriz y en mi texto, y esta matriz está pero así súper compleja y yo la quiero transformar y la quiero hacer más sencilla y la incluyo en mi texto, entonces yo qué voy a colocar allí, fuente, elaboración propia porque la hice yo, pero no es mía, yo no fui la autora, con base en datos de, en este caso la ONU, pues, o bueno, es un ejemplo, ¿listo? Si es material extraído de otra fuente, pero modificado por el autor. Entonces, una fuente adaptado de ONU 2019. ¿Listo? Si yo de pronto le hice, digamos, algún tipo de ajuste o de reorganización también a la tabla, porque yo estoy adaptando esa información a un formato pues que me sirve más a mí o que yo quiero presentar, entonces yo tengo que darle la respectiva fuente porque no es mía, yo no la creé. La forma básica de referenciar, entonces ya sabemos, es el apellido, ¿cierto? La primera letra de su nombre, el año entre paréntesis, punto, el título de ese texto, la ciudad y la editorial. Aquí hay una pequeña, ¿cómo les digo? Una pequeña disyuntiva propia, o sea, es mía, porque en las normas APA número 7 ya este editorial no se coloca, ¿sí? Sin embargo, pues en las normas editoriales de la universidad consta esto, entonces nosotros pues las debemos colocar hasta que no nos digan, no, eso no va allí, entonces vamos a seguir utilizando este formato. ¿Listo? Entonces, Barcelona, 2 puntos en este caso, y la editorial, el nombre de la editorial, McGraw-Hill, Panamericana, bueno, en fin, etcétera. De donde yo tenga la editorial o haya, donde yo encuentre la editorial del texto. Las referencias bibliográficas, ese penúltimo apartado que ustedes construyen en su investigación. También van con un interlineado 1.5. La sangría francesa, que es este espaciecillo que yo les decía, ¿no? Aquí. Y en orden alfabético, desde el apellido que empieza con A hasta el que termina con W. La sangría francesa se aplica para todo el texto que continúa de la cita. Si es una cita muy larga toda, va a ir con esta sangría, ¿sí? Y eso es como para diferenciar un poco los textos, porque estos textos van junticos, van como pegaditos. Entonces yo ya sé que este es un solo texto, que este es otro texto. ¿Cómo referenciar un libro? Digamos que es el mismo formato, ¿cierto? Tenemos acá en cursivas los títulos de los textos. Si es un libro en versión electrónica es lo mismo, pero yo tengo que agregarle este fragmentico de acá, que es el recuperado de, y la URL o la dirección, ¿cierto? De donde yo lo obtuve. En algunas ocasiones y en versiones anteriores pedían inclusive la fecha de cuándo se obtuvo. ¿Por qué? Porque las webs cambian. Y si usted, digamos, consulta un texto y de aquí a un mes va a ver esa web ha cambiado, lo borraron, se venció, etcétera. Entonces, si alguien va a revisarlo y no lo encuentra, pues dirá, no, eso es mentira, o sea, ahí nunca existió. Entonces, muchas veces se colocaba, ahora no lo he visto, pero previamente nos pedían la fecha de cuándo obtuve ese documento. Aquí ustedes encuentran una forma general de titular, ¿sí? Vemos también como todo el tema de las ediciones, si es un audiolibro, lo colocamos entre corchetes también, si hay editores, también tenemos que hacerlo ver a partir o referenciarlo a partir del ED, que significa editores, o del TRAD, que es quien tradujo, o del COMP, que puede ser el compilador también.
la editorial y bueno, esa fuente. Ahora como hay tanto tema de, pues tantos textos que están publicados, ¿cierto? Entonces se hace como casi obligatorio en las nuevas normas APA o en las actualizadas mejor, utilizar y referenciar todo lo que es las direcciones o los vínculos donde yo accedo a estos documentos. Y bueno, acá digamos el mismo formato, ¿cierto? De apellido o de referencia. La base es la misma, o sea, es la misma raíz. Lo que pasa es que ya se van incluyendo pues varios elementos en el transcurso o según las características de los textos. Aquí vemos si es editor o compilador, ¿cierto? Entonces, el mismo formato, el mismo formato de apellido, nombre, editores, el año y el título del texto. Y libro con crédito de autor y traductor o editor, eso también sucede. Entonces aquí, bueno, vemos el apellido completo, como les decía, porque es un apellido pues famoso, que lo hemos conocido siempre así como si fuera uno. El nombre del texto y aquí el nombre o el apellido y el nombre, la inicial del nombre de quien tradujo, seguido del trad. Así yo ya entiendo que este señor Rabasa o señora Rabasa tradujo este texto de 100 años de soledad de Gabriel García Márquez. Si es un capítulo de un libro, yo tengo que mencionar el nombre de ese título, o de ese capítulo, perdón, y el título del libro por acá, y las páginas también. Entonces, ese capítulo que yo consulté va de la 10 a la 20. Aquí tengo que situarla, entre paréntesis, la ciudad y el editorial. Artículos científicos en revistas, esto también ustedes lo consultan mucho en sus antecedentes de investigación, por ejemplo. Entonces también es importante referenciarlos, siempre, digamos, la base es la misma, el origen es el mismo, la fecha, el título de ese artículo y entre cursiva el nombre de la revista. Entonces tenemos de dónde obtuvimos ese texto, anagramas, esa revista es Comunicación y Educación, esa revista es Chasqui, bueno, en fin, la revista que hayamos consultado. El volumen, que generalmente lo traen todas estas revistas, y las páginas. Si es un artículo impreso también, manejamos esta misma forma. Si es un artículo online también, esa misma forma. Y aquí le incluimos el recuperado de, aquí si nos lo referencian. ¿Por qué? Porque pues vamos a ir a consultar ese enlace de donde se obtuvo ese documento. Si es un periódico, aquí digamos que se diferencia un poco. Esta es la norma nueva y esta es la norma que nos pide la universidad. Vamos a fijarnos en la norma que nos pide la universidad. Tenemos el apellido de quien escribió, la inicial de su nombre, el año, el día y el mes en que fue publicado ese texto o esa noticia que referenciamos, cómo se titulaba el artículo, el nombre del periódico, El Tiempo, El Espectador, El País, El Heraldo, República, etcétera, no entre paréntesis, no, en cursiva y las páginas que le corresponden a ese artículo específico. Si tenemos el autor, pero muchas veces pues no lo tenemos, entonces ¿qué hacemos ahí? Aquí está el ejemplo, ¿cierto? Tenemos la fecha, el día, el año, cómo se llamaba el título del artículo, perdón, el medio, en este caso el espectador, y las páginas. Y si no tenemos el autor, entonces vamos a iniciar ya en nuestra base de referencias bibliográficas el nombre del artículo, la fecha en que se consultó, no, en que se publicó, el título o el nombre del periódico y la página en donde fue publicado. Y en el caso de que sea un periódico online, manejamos también esta misma forma y aquí le anexamos el recuperado de. ¿Por qué? Porque yo le doy clic allí y me remite o me va a llevar a la página donde yo consulté de manera virtual esa noticia, si es que la hay. Si yo publico en un blog, ya casi terminamos. Diego, ¿está por ahí?
Si voy a consultar un blog y hay una publicación así súper buena en un blog. Andrés está por ahí. Sí, profe. ¿Qué crees que se necesita? Estas son como más modernas, ¿no? Porque pues antes no era que consultáramos mucho estos medios. Pero entonces, ¿qué crees que necesitaríamos para referenciar un blog? Pues creo que son dos, ¿no? A ver, la primera sería como ponerlo, o sea, digamos, tomado de un blog, yo qué sé, mente y creatividad, punto y el año. O solo ponerle entre paréntesis el nombre del blog y el año, pero no sé, la verdad no sé. Ah, listo, vamos a ver qué tal. Aquí tenemos un ejemplo, entonces tenemos el apellido, el nombre de la persona que escribe ese blog, lo que decía Andrés, el año, la fecha también, el nombre, ¿cierto? El nombre de esa publicación, la dirección o el link de donde yo llegué, como yo llegué a ese blog y esta expresión, ¿cierto? Acá está el blog para entender que es o para referenciar que se trata de una cita que he obtenido de un blog y en cursiva. De Wikipedia, pues no es lo más recomendado, pero hay veces, o sea, hay cosas buenas en Wikipedia realmente, entonces, pues no es lo más recomendado, pero pues si yo tocó, ¿listo? Entonces, aquí el título del texto que yo consulté, la fecha en que consulté, en Wikipedia, tengo que referenciar Wikipedia en cursiva y la URL de donde yo encontré esa información. Si es una conferencia que consulto también, la misma información, la fecha, aquí es particularmente importante la fecha porque pues son en un espacio de tiempo específico. El título de esa conferencia en cursiva, ¿sí? Aquí entre corchetes tengo que ubicar que es una sesión de conferencia para especificar y situar a las personas en que se trata de una conferencia. Y bueno, el resto, el complemento de la información en donde se hizo o donde se llevó a cabo esa conferencia. Si es una película, porque muchas veces vamos a referenciar inclusive hasta series, ¿sí? Si es el caso del audiovisual, por ejemplo. Paula, ¿está por ahí? Rosita. Dayana. Pregunta cualquiera, profe. Natalia. Es que estoy llamando lista también. Sí. Bien, ¿qué crees que tenemos que referenciar cuando vamos a hablar de una película o una serie? Tal vez el título y el título pues de la película, serie, como la persona que la escribió Sí, o el director, ¿cierto? o el director, sí. Ajá. Entonces, por ejemplo, aquí, bueno, de Forrest Gump, el apellido del autor, del director, perdón, entre paréntesis, director, el año en que se produjo esa película, el título de la película en cursivas, entre corchetes para ubicar al lector de qué se trata, de una película, no es un libro, no es otro recurso, es una película, y aquí la productora, ¿no? Y en el caso de la serie es muy parecido también. Acá anexamos los roles de los productores ejecutivos, en este caso, el año de aparición de esa serie o cuando estuvo, digamos, rodando, funcionando al aire, el título de esa serie y aquí también entre corchetes para ubicar que se trata de una serie de televisión, de Netflix, etc. Y acá los estudios de producción. Si es un webinar, esto pues ahora es, digamos que lo último, lo vemos todos los días. También ubicamos, aquí sí, digamos, hay una diferencia, incluimos el mes, el título de ese webinar, entre corchetes nuevamente el tipo de actividad, en este caso un webinar, y quien, digamos, organizó ese webinar.
Videos de YouTube también podemos referenciar. Aquí hay un ejemplo, bueno, en este caso la puya, el año, la fecha en que se emitió ese video de YouTube, cómo lo tituló ella, ¿sí? En cursivas, unos corchetes con el nombre de la actividad como tal, ¿sí? Y YouTube especificar que es un video de YouTube y ese enlace donde yo puedo consultar. También hay formas de referenciar episodios de podcast o de piezas musicales. Sí. Sí, a ver, una pregunta también con ese respecto. Bueno, yo sí referencio libros, es porque pues el autor es algo reconocido o porque me puede dar soporte, pero no sé si referenciar cosas de como de Wikipedia, YouTube también le puede dar un soporte a mi tesis sabiendo que no puede hacer un juicio de valor, sino como un argumento que se pueda dar. Entonces no sé si es recomendable utilizar eso, aunque me pueda ayudar. Depende del, digamos, en el caso de Wikipedia, pues, o sea, no es lo más recomendable, pero las normas APA lo contemplan, ¿sí me entiendes? O sea, finalmente hay textos muy, muy buenos, muy, muy elaborados también, siempre y cuando, pues, tampoco sea como mucha la consulta sobre la que yo baso Wikipedia, o sea, finalmente las normas APA lo contemplan, tampoco es que digan no, definitivamente no. En lo preferible no usarlo, pero si hay un texto pues muy bueno, si un aporte muy interesante y que no lo encuentro en otro lado, pues tocó. Y en el caso de los videos de YouTube, pues yo no voy a referenciar un video de una cuenta X tampoco, ¿no? O sea, tiene que ser un video pues también de un autor o de una entidad o de una organización seria o importante. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, ahora todas las grandes organizaciones están en estas redes. Entonces, y producen contenido para YouTube y, ¿sí? O sea, es válido. Por ejemplo, si tú vas a consultar un documental que es de History, un ejemplo, y solo está en YouTube y no lo conseguiste en otro lado, pero está en YouTube, siendo el canal de History, pues es una fuente seria, ¿sí? O bueno, relativamente seria. No, o sea, y si te sirve y tiene datos importantes para tu investigación, es válido. Pero no el video que un aficionado por ahí construyó o produjo, ¿cierto? O sea, hay que también mirar, hacer como el balance de qué es serio y qué no lo es. Sí, profe, eso sí es también como esos videos caseros que salen con teorías conspirativas y todo lo demás. Ahí se le No, pierde el placer y el trabajo. eso no lo vas a referenciar preferiblemente, o sea, no, si no es un autor conocido, pues no, o una cuenta importante, pues no. Pero si es así ya de la web de, no sé, del canal de YouTube del Tiempo, si es que hay una información ahí importante, de una fuente importante, eso sí vale la pena. Pero pues esos X que de pronto pues suben contenido por aficionados, no. Bien, continuando ya para terminar, el tema del podcast también se puede referenciar. Obviamente también como dándole su respectivo enlace para la verificación con toda la información de cómo se llamó, ¿cierto? El título, especificando que se trata en este caso de un episodio de podcast, el título de estos podcasts, en este caso de Diana Uribe, quién lo produce o quién lo difunde, en este caso Radio Nacional, y el enlace. O una pieza musical, porque también puede ser que utilice una pieza musical para mi análisis. En este caso yo presento a la autora, el año, o la cantante, el artista, perdón, cómo se llama, la canción, ¿sí? Si esa canción está dentro de un álbum, por eso dice aquí en Tambolero, porque es el álbum, y la casa disquera que produce esos textos. Si son informes de autoridades gubernamentales también, vamos a referenciar el número del informe, cómo se llama ese informe, cuándo lo obtuvimos, o sea, la fecha y el enlace donde se puede obtener. Las tesis, ustedes también revisan muchísimas tesis a lo largo de su investigación, sobre todo en la parte de antecedentes.
El título de la tesis, aquí incluir si es una tesis de pregrado, si es de maestría o si es para optar por un título doctoral, el nombre de la institución, en este caso Universidad Mariana, Universidad de Nariño, etcétera, y el lugar. Acá hay un ejemplo, entonces tenemos los nombres de los autores, el título de la tesis o del trabajo de grado, la universidad en este caso y la ciudad. Hay otro tema, que son los apéndices, son los anexos, que ya se ubican después de las referencias bibliográficas, que ustedes enumeran consecutivamente y que son libres también de definir si los ponen o no. Y que ponen y que no ponen en los apéndices. Generalmente información que es como para soportar algo, para mostrar algo, evidenciar o ampliar. Pueden incluir unas fotografías adicionales como anexos, pueden incluir cuadros o pueden incluir sistematizaciones de instrumentos. Eso es, digamos, completamente libre si ustedes lo quieren hacer o no. Al final, cuando ustedes han socializado, les dicen, no, ya usted tiene que entregar su documento y tiene que presentarlo en un CD y tiene que presentar un RAI. Entonces ustedes lo presentan así, de esta manera, con los datos centrales de la cubierta de su trabajo de grado. Y el RAI, que es un resumen analítico de la investigación. Y es como una síntesis de toda la investigación. Hay un formato que su asesor le puede facilitar para que usted construya el RAI, pero básicamente se construye con los insumos que ustedes ya tienen de su trabajo de investigación. Y con esto terminamos, que son unas pautas generales de la bibliografía. Lo que hablábamos hace un momento, al inicio, mejor dicho, solamente deben constar los libros y autores que se mencionen en el texto. No puedo mencionar a nadie más que no aparezca allí, o no puedo mencionar a alguien y luego no lo referencio. Deben estar en orden alfabético. Los títulos de los libros se escriben en mayúscula la primera palabra, las demás palabras en minúscula. Los títulos de los libros y las ciudades de edición se deben escribir en el idioma y con la ortografía de los títulos originales. Por ejemplo, si me aparece Spain, pues yo no le voy a poner España, sino si me aparece Spain, pues yo voy a colocar en mis referencias Spain. En el caso de varias publicaciones de un mismo autor, ordenar de acuerdo al año de publicación en orden cronológico, lo que les mencionaba, ¿no? Desde el más antiguo hasta el más reciente. No usar mayúsculas para escribir el apellido de los autores, por favor. Por ejemplo, en el caso de Rosana Guber, no Guber en mayúsculas y Rosana, sino Guber, como está aquí, y la R. ¿Listo? Y el año, y bueno, ya toda la información que le corresponda. Esas son algunas recomendaciones que puedo hacerles con respecto a la constitución de las normas APA, al presentar las normas APA, las referencias bibliográficas de su investigación. Espero que se hayan resuelto algunas dudas. La idea es complementar este ejercicio con una sesión que nos quedaría pendiente. Y les confirmo entonces para el próximo viernes cómo sería la sesión. ¿Listo? Y a qué horas la dejamos. A fin de que podamos todos estar pues, participando de este encuentro y que no nos afecte la asistencia. Dice... Profe, dos cositas. Ah, bueno, siga, tranquila. No, solamente iba como a leer el chat. Dice Estefanía, no, las diapositivas no las puedo compartir porque son como un resumen muy, muy sucinto de los elementos más importantes. Quedaría la grabación para que complementes el trocito que se te quedó. Y dice Jesús, si no encontramos la editorial, ¿no? Ojo con eso. ¿Existe algún problema? ¿Puede ser válida la referencia? Pues la editorial, si es un texto, sí, generalmente se encuentra, o sea, habría que hacer como el rastreo, ¿sí? Y si no hay editorial, pues según las normas APA de la séptima edición, he visto que casi no las contemplan, ¿no? La editorial. Entonces, haciendo como el comparativo y la actualización de esta sesión, me di cuenta de eso, que han cambiado bastante las normas APA. Pero en lo posible, sí referenciarla
la editorial, uno puede rastrear los textos, así digamos no los encontremos completos, pero sí al menos el artículo que encontramos, uno los puede buscar en Amazon, en otras, como si lo fueras a comprar, y ahí te mandan toda la información, y sí, las editoriales sí se encuentran, por lo general sí se encuentran. Listo, preguntas. Mira, profe, dos cositas. Una, Dayana me dijo que se le fue el internet y que por eso había salido de la clase. Y otra cosita es que algunos compañeros me estaban diciendo que no alcanzaron a subir la tarea del día viernes. Entonces quería ver si usted podría dar plazo hasta el día de hoy para subir la tarea. Profe, tiene el micrófono apagado. Se me acaba de dar cuenta. Sí, la abro hasta las 6 de la tarde hoy, fuera de ese tiempo ya no les podría recibir. ¿Listo? Vale, igual, profe, gracias. Hace varios días ya. Entonces, y es muy corta realmente, o sea. Es importante también tener en cuenta eso de los tiempos. Bueno, otra pregunta, ¿alguna inquietud adicional? Bueno, entonces atentos a las notificaciones que les esté haciendo y ya estamos hablando. ¿Listo? Gracias, profe. Bueno, cuídense, pasen Feliz buena día, tarde. profe, muchas gracias. A ustedes. Gracias.